Aquí tengo lo que les iba a mostrar con respecto a nuestra segunda evaluación que vamos a realizar este próximo miércoles. Hoy estamos a 13, el día 15. ¿Ok? Segunda evaluación individual escrita. En primer lugar, quiero decirles que lo relativo a la unidad número 5, no, si lo estamos dejando para lo relativo a la unidad número 5, no. Ok, porque la unidad número 5 estamos evaluando acá flujo de caja. ¿Okay? Entonces, vamos a evaluar problemas relativos a qué? Capital de trabajo. O sea, ciclo efectivo, capital de trabajo. ¿Ok? Que eso corresponde a la unidad número 4, 3, a la unidad número 3. En la unidad número 3 estamos evaluando capital de trabajo. Para calcular el capital de trabajo necesitamos calcular el ciclo efectivo. El ciclo efectivo lo calculamos en días. El capital de trabajo lo vamos a calcular en moneda. Vamos a calcular el valor del capital de trabajo. Bolívares, en dólares o la moneda que se trate. ¿Hay algún problema relativo a el cálculo del ciclo efectivo? Profe, yo tenía era una duda con respecto a eso del problema que nos explicó en clase la otra vez. Pudieras, Que, bueno, pudieras exponerlo, ajá, hacemos todo. pero ya, ¿cómo quiere que se los ponga? ¿Que le lea el problema o cómo? ¿O que le diga cuál es lo que no entiendo? ¿Qué parte no entendí? Ok, bueno, lo que no entendí fue que en el cálculo, a la hora de usted explicarlo, no sumó unos 90 días que correspondían como a producción o fabricación de insumos, si no me equivoco. Entonces no entendí por qué no lo contó para el ciclo de efecto. Ok. Tenemos que ir para contestar esa pregunta, tenemos que ir a el concepto. ¿Okay? Cuando hablamos de capital de trabajo, ¿de qué estamos hablando? De capital de trabajo, estamos hablando de todo lo que la empresa requiere, todos los recursos que la empresa requiere para producir y vender. Todos los recursos que la empresa requiere en el largo plazo para producir y vender. Todos los recursos que la empresa requiere en el corto plazo para producir y vender. Hagámonos esa pregunta. Tú ahorita dudaste con respecto a los insumos, tú pensabas que eran los insumos tales. Revisemos esa parte. Eso, el profesor no incluyó eso, ¿cuánto? ¿Qué tiempo? 90 días. Sí, profe, 90 días. ¿Por qué no los incluye? Esos son, él está comprando unos insumos o lo que tarda 90 días en la fabricación de unos equipos. Y los equipos son largo plazo. O sea, si él está comprando unos equipos, eso va a inversión. No sé si lo agarran ustedes creen. Ya, ¿cómo así, profe? O sea, porque yo había entendido que esos equipos que está fabricando forman parte de, de esos insumos que le requirió o que le pidió al proveedor para luego sacar de ello el beneficio o la venta. Sí, Por eso yo pensé que se contaba pues para el ciclo. ¿Sí me entienden? sí, pero no está dicho que forman parte. Está puesto ahí. ¿Ok? Ustedes se van a conseguir en la vida real con un poco de información. Ustedes tienen que seleccionar la información válida para lo que están haciendo y la que no es válida para lo que están haciendo. Entonces, si estamos comprando unos equipos, eso no tiene nada que ver con el corto plazo. No tiene que ver con el capital de trabajo. Profe, pero eso, ok, ya entiendo. Pero entonces igualito no tiene que ver con el hecho de que sean 90 días, ¿no?
sino con el hecho de que el ejercicio no especifica, porque 90 días igualmente pudiera ser corto plazo, ¿no? Sí, pero eso es otra cuenta. O sea, tú vas a comprar un equipo, eso es otra cuenta. Ok, ok, Entonces, gracias. Antonella y Laila lo tienen. Yo hasta ahora no tengo dudas porque el fin de semana estuve viendo las clases teóricas primero y el internet falló bastante y no pude llegar a la parte de los ejercicios. Ok. Entonces, ciclo efectivo es corto plazo. Ok. Entonces, es posible que yo deje, dentro de la información que estoy enviando, hay alguna información que no se corresponda con esto del ciclo efectivo. Entonces, era eso, Jesús. Si esa es tu duda con respecto a capital de trabajo, puede haber dos respuestas. Una respuesta que incluya los 90 días, esa está mal. ¿Ok? La respuesta que no lo incluye, estaría bien. ¿Ok? Esos 90 días no suman con respecto al capital de trabajo. A lo mejor el profesor tiene que poner esa diferenciación más clara cuando lo vuelva, cuando lo vuelva a preguntar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con respecto a capital de trabajo, ciclo efectivo? Bueno, profe, otra cosita que me llamó la atención en el cálculo del capital de trabajo es que yo en un principio lo veía más de activo circulante menos pasivo circulante, pero en el ejercicio lo vi más tipo, o sea, ingresos contra gastos. Pero me imagino que es como que otro enfoque, como usted explicó ahorita, que es como que lo que necesita la empresa para seguir produciendo y manteniendo sus operaciones, ¿no? O sea, no es tanto desde ese punto de activos contra pasivos, entiendo. O, Sí, ok, esa es otra visión. Esa es otra visión. Ok, eso es para ver el financiamiento, para ver un cierto comportamiento. Pero capital de trabajo es todo lo que requerimos en el corto plazo para operar. La materia prima, el pago de los demás insumos, ¿cierto? El pago de la mano de obra, el pago de los servicios, hasta el momento en que cobremos. ¿Ok? ok, sí, no, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra observación con respecto a esta parte? Por mi parte, no, profe. Ok. Paso a la otra parte. Punto de equilibrio. Punto de equilibrio son ejercicios que tienen que ver con determinar qué cantidad necesitamos producir para cubrir la totalidad de los gastos. Podemos expresarlo de dos maneras. Expresar en términos de cantidades o en términos de utilización de la capacidad instalada. ¿Por qué? Porque conocemos cuál es la capacidad instalada y entonces eso nos va a decir también que tal cantidad representa el 20%, el 30%, el 50% de la capacidad instalada. ¿Okay? Pero es algo sencillo, que es qué necesitamos producir para cubrir la totalidad de los gastos. ¿Alguna pregunta con respecto al punto de equilibrio? Todo claro, profe. Entonces tenemos ya dos aspectos. Capital de trabajo con su ciclo efectivo y punto de equilibrio. El tercer aspecto cuantitativo, vamos a llamarlo, va a ser el relativo a flujo de caja. El flujo de caja, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que centrar nuestra atención? Identificación de las premisas fundamentales. ¿Okay? Mañana, pues yo digo mañana, en el futuro, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que ustedes van a presentar un proyecto. ¿Okay? El mes que viene.
mes que viene ustedes van a presentar en grupo, van a presentar su proyecto. Y me van a listar las bases de cálculo, las premisas que utilizaron para hacer su proyecto. A lo mejor utilizaron 20 premisas. Pero yo no quiero que esas premisas fundamentales estén confundidas. Si fueron 3 premisas, ok, esas 3 premisas están de primero. Esas 5 premisas están de primerito. No me pongan a buscar a mí en el resto, en las otras 15 premisas, en las otras 20 premisas, no me pongan a buscar lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuánto vamos? O sea, ¿cuál es nuestra capacidad? ¿Cuál es nuestra producción? La producción que vamos a utilizar. La cantidad, o sea, capacidad, cantidad a producir y precio. Esos 4 datos son muy importantes. ¿Okay? Por supuesto que será también importante el número de trabajadores y su remuneración, porque eso también nos define un cierto punto. Pero vayamos por ahí con esas 4 por lo menos tienen que estar adelante, tienen que estar muy claritas y tienen que estar expresas. Identificación de los componentes. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes? Mira, aquí no pretendo confundir a nadie, pero ¿cuáles son los componentes de nuestro flujo de caja? Los ingresos, los gastos, el superávit, el déficit de tesorería. Estamos hablando de estos elementos. ¿Okay? Conexión entre premisa y flujo de caja. Insistí cuando di la clase en que esto tenía que estar conectado. Y si vamos a poner allá en nuestro flujo de caja, vamos a poner ingresos por venta, que son 54. El resultado fue 54. No podemos poner allá, no podemos poner un número 54. Eso tiene que ser la premisa A por la premisa B. Y en Excel ustedes saben cómo hacerlo. Eso tiene que, ese 54 es el resultado de algo. ¿Okay? Entonces, esa conexión de las premisas y el flujo de caja va a ser muy importante. Cálculo de ingresos, desembolso y superávit o déficit por periodo y total. El que muestra un flujo de caja y esto sume, ¿no es cierto? Los parciales sumen, los parciales por periodo, por total. Oye, que las cosas estén bien hechecitas y que estén bien formuladas. Y determinar la disponibilidad inicial y final de un flujo de caja proyectado. ¿Okay? Entonces, estos son los elementos que yo pienso evaluar en cuanto al flujo de caja. Es posible que ustedes tengan alguna pregunta con respecto al flujo de caja. Me gustaría contestarlas ahorita. Bueno, profe, yo estaba intentando resolver el ejercicio que dejó en las láminas de flujo de caja y bueno, me surgió una duda que era o sea, cómo había que hacer el cálculo de las comisiones de los trabajadores. O sea, si había que hacerlo porque decía que era comisión en base a lo que ellos vendan, pero hay que hacerlo de manera, o sea, general. O sea, por lo menos tiene 20 trabajadores en planta, como dice el ejercicio. Entonces, ese mes se tuvieron tantos ingresos, 500.000, por decir un ejemplo, y de esos 500.000 se le multiplica por la tasa de comisión y ya eso va a ser la comisión que en el mes van a tener esos 20 trabajadores, por ejemplo. Sí, O es otra manera de hacerlo. de esa manera. ¿Cuánto se vendió? Los ingresos fueron, ponle tú, 100. Los ingresos fueron 100. Perdón, 1000. Los ingresos fueron de 1000. Y entonces estamos diciendo que vamos a otorgarle a los trabajadores de planta el 2%. Ok, entonces ese 2% de 1000, ¿no es cierto? Que son 200. Son 200, no, son 20. Esos 20 se va a agregar a la totalidad de los salarios.
O sea, los 20 lo vamos a repartir entre cada uno de los trabajadores. Y si son 10 trabajadores, le van a tocar 2 bolívares a cada uno. No le va a tocar más. ¿Ok? Es en lo general como tú planteas, Jesús, lo estás haciendo bien. O sea, el 2% del ingreso se reparte entre los trabajadores. ¿Ok? Ok, profe. Y bueno, con respecto a los demás cálculos de salario, o sea, lo que hacía por lo menos, si me decía que tenía 20 trabajadores en planta y me decía que cada uno recibía salario mínimo, entonces yo le colocaba el salario mínimo y lo multiplicaba por 20 porque eran 20 trabajadores y lo totalizaba así de una vez, pues, con respecto a los meses. Entonces, también quería corroborar si era de esa forma. Esa es la manera de calcular. ¿Ok? Salario mínimo, tal cual como lo estamos diciendo que queremos esa conexión de premisas y flujo de caja. Salario mínimo multiplicado por número de trabajadores te da un total, es un componente. Y el otro componente es el 2% del ingreso. Esto, primerito, por más el 2%, que es otra parte de la premisa, multiplicado por los ingresos que lo tienen en la página de flujo de caja. Y eso te da el ingreso, vamos a llamarlo el salario de los trabajadores. Ok, profe. Otra preguntita. Y en la parte que dice que se va a pagar 1.5 de beneficios adicionales con respecto al salario de los trabajadores. O sea, yo agarro el salario lo póngase en total son 30 trabajadores, 20 en planta y 10 en administración y venta. Agarro el total y le multiplico por 1.5 y ese va a ser el adicional, pero sin tomar en cuenta las comisiones, ¿no? Porque son aparte del salario. O también hay que tomar en cuenta dentro de ese total las comisiones. ¿Sí me explico? Sí, te explicas muy bien. Okay. Y voy para allá. ¿Ok? Esto es forma plan, esto es un conocimiento que tiene que ver con remuneraciones al personal. Esto es, tiene que ver con ley del trabajo, tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver tanto con lo financiero, pero es así. ¿Ok? Todo lo que cobra un trabajador forma parte del salario. Ok, perfecto, profe. Es decir, Gracias. 2% está incluido en ese cálculo. Debes incluirlo para el cálculo. Salario mínimo más el 2% multiplicado por todo eso, multiplicado por 1.5. ¿Okay? Bueno, profe, otra dudita que tenía era con respecto, o sea, la manera de cómo uno colocaba las fórmulas, ¿no? En el flujo de caja, porque, claro, yo hice mi plantilla, ¿no? Pero había que tomar en cuenta ciertas consideraciones, como por ejemplo, ok, la disponibilidad inicial. Que bueno, que también le iba a preguntar si esa disponibilidad inicial, claro, el ejercicio pedía que uno la estimara, ¿no? Yo me imagino que uno la estima en función de los ingresos, perdón, de los egresos que tenemos al principio, ¿no? En el primer mes, por decir algo. Sí. Entonces, si el total de egresos son 400.000, yo me imagino que debería estimarse al menos una disponibilidad inicial de 400.000, ¿no? Entonces, me imagino que sería eso, o también pudiera ser un poquito más, lo que se pudiera colocar ahí en esa disponibilidad inicial, ¿no? Eso por esa parte, y bueno, lo otro era, o sea, que esa disponibilidad inicial, dependiendo del superávit, si había superávit operativo, quedaba como un excedente, luego ese excedente se le sumaba a lo que se tuviera el otro mes y así. Entonces, claro, tengo la duda de si lo planteé bien en el Excel, la Forplan. Entonces, yo no sé cómo uno podría ver ahí si yo le paso mi plantilla o si usted tiene la plantilla del ejercicio también resuelta Bueno, para verificar puedes eso. ¿Sí me hacerlo. explico? Sin embargo, la regla general es que, porque tú estás preguntando varias cosas, tiene una sola respuesta, profesor. La disponibilidad inicial. No, no tiene una sola respuesta. Esa disponibilidad inicial puede ser 2 veces las necesidades, 3 veces las necesidades. Mira, ese es un criterio que
que no lo hemos vendido, ¿no? Hemos vendido si queremos utilizar, optimizar el uso de los recursos, esa disponibilidad inicial no puede ser tan alta. ¿No es así? Tiene que ser la mínima disponibilidad inicial es que te permita cubrir cualquier saldo negativo en cualquiera de los meses. Si tú con 400.000 o con 400, tu déficit en el eliminas el déficit en ese año cero y eliminas el déficit en los años siguientes, a partir de ahí está bien. Si pones 400, si pones 500 igual. Ahora, si pones 4.000 en lugar de los 400, mira, no creo que yo te lo vaya a poner bien, pues está poniendo 10 veces más de lo que es, ¿no? ¿Cuánto por ciento más? ¿Un 10% más? ¿Un 20% más? Hasta ahí, por ejemplo. Podría ser. Ok, ok. Está bien. Y bueno, a mí en el ejercicio, claro, me falta ajustarle según lo que usted me explicó ahorita, ¿no? Hacer unas pequeñas correcciones para el cálculo. Pero hubo una parte que me dio negativo, pues, que fue creo que cuando estaba calculando los totales de superávit operativo en la parte de total, me arrojó un poquito negativo, pero bueno, no sé cómo podría haber, no sé si se lo paso a mi plantilla o si usted nos pasa la plantilla suya para ver eso. Yo agregaría lo siguiente también. ¿No sé? ¿Delante de qué estamos? Estamos delante de un documento llamado elaboración de flujo de caja. ¿Qué componentes deben entrar en el flujo de caja? En el flujo de caja deben entrar los componentes que tienen que ver con la tesorería de la empresa. ¿Cuáles son esos componentes? Los que ingresan efectivamente durante el periodo que se esté ejecutando o que se esté proyectando. ¿Cierto? Lo que ingresa efectivamente, lo que pasa por la caja, lo que pasa por la tesorería de la empresa durante ese tiempo. Y lo que se desembolsa también durante ese tiempo. Solo lo que se desembolsa. ¿Okay? Entonces, consideren esa parte. ¿De acuerdo? ¿Puede repetir eso último, profe? Disculpa. Ok. Flujo de caja, ¿qué recoge? Flujo de caja recoge tesorería. Recoge lo que ingresa efectivamente a la empresa durante el periodo que se esté considerando. Lo que ingrese. Y lo que se desembolsa durante ese periodo. Si no se desembolsa durante ese periodo, no va. Si no ingresa durante ese periodo, no va. ¿Me explico? Sí, todo claro. ¿Algo más? No, profe, de momento más nada, pues. Solo eso que ahí cómo haríamos, profe, para yo revisar si planteé bien eso. Al Mándamelo, final como que, mándamelo y te doy respuesta. Profe, ok, ¿y no sería chévere, profe. mejor que publicara su plantilla para también para el que esté, o sea, el que vaya a estudiar pueda también confirmar? Ok, también puede ser. Mándalo, públicalo, mándalo por el grupo. No, no, me refería, o bueno, sí, igual sirve si Jesús la manda. En el ejercicio, ok. Hay yo creo que yo debo haber pasado algún ejercicio de flujo de caja resuelto o no. Profe, en el módulo nada más vi plantilla de Excel, pero de flujo de efectivo. No vi de flujo de caja. De flujo de caja. Voy a tratar de incorporar. Reviso y lo incorporo. De todas maneras, manda eso que tú tienes ahí en la mano. Okay. Chévere, profe. Se lo mando por WhatsApp, por correo, ¿por dónde? Mándalo por correo. Por favor. Ok, bueno. Me deja su correo ahí
Yo se lo mando entonces. Ok, de acuerdo. ¿Laila tendrá alguna otra cosa? Yo por ahora no, profe, porque no he estudiado los ejercicios prácticos todavía. Ok, O sea, he llegado nada más a punto de equilibrio. está bien. Cualquier cosa, estamos a la orden, Laila. Gracias. Ok, ¿Antonella tendrá algo? Bueno, si no hay nada más, la dejamos hasta aquí. Ah, profe, otra cosita que le iba a preguntar con respecto al examen es, ¿va a ser todo ejercicio? ¿Va a incluir selección simple, teoría? Ok. Todavía no he decidido cómo hacerlo, primero. Ok. En cuanto a si es selección simple no, múltiple, ¿no? Ok, eso no lo he decidido. Lo que sí es que va a estar abierto como lo hemos abierto siempre. Como ya ustedes están acostumbrados, que lo pongo un día y termina el día siguiente. Ok. Que la duración va a estar de acuerdo con la profundidad, pongamos por caso, que tengan los ejercicios. ¿Ok? O sea, que ustedes no se queden cortos en hacer algo. Que va a incluir también unas preguntas teóricas, vamos a llamarlo así, para manejar, pues necesitamos manejarlo teórico. ¿Ok? Es posible que, como no he decidido, ok, una de las cosas que estoy pensando es hacer dos pruebas. Una prueba, vamos a llamarla así, donde hay 5 preguntas, 7 preguntas, 10 preguntas, por caso, de 10 preguntas teóricas. Y esas 10 preguntas teóricas se resuelven en 1 minuto cada una. Oye, ¿por qué yo tengo que darle hora y media para que me resuelvan eso? ¿Okay? Entonces, estoy considerando hacer dos pruebas, una donde este tiempo, donde las preguntas teóricas se resuelvan en menor tiempo. 10, 15 minutos, pongamos por caso, y las otras que sí se resuelvan por ejemplo, Entiendo que esas dos pruebas, o sea, dependiendo de a quién le toque, o sea, a una persona le puede tocar, qué sé yo, la prueba de 10 preguntas así en poco tiempo y a otras personas le pueden tocar lo práctico o cómo. todo el mundo está las 10 preguntas y todo el mundo contesta la práctica. Pero en Ok, lugar de ok. ser una sola evaluación, son dos evaluaciones. O sea, el profe se refiere a que abre una por 10 minutos para que respondas las 10 preguntas y después abre otra de, no sé, 1 hora y media para que resuelvas los ejercicios. Exactamente. Ya entiendo. Porque no tiene sentido de que un examen permanezca abierto con unas preguntas de ese tipo tanto tiempo. Bueno, realmente es casi lo mismo, profe, porque usted por lo general nos da como 1 hora y media y la parte más rápida son las preguntas teóricas. Entonces uno responde eso rápido y después eh, pasa todo el tiempo restante con los ejercicios. Sí, eso es verdad. Ok, para ustedes, para algunos de ustedes no cambia nada. ¿Ok? Bueno, más o menos va a ser así. O sea que hay preguntas teóricas, la duración del examen va a estar acorde con lo que se esté preguntando y va a estar abierto eh, miércoles y jueves, los medios. ¿Alguna cosa más? No, profe, todo bien hasta ahora. Todo fino, bro. Sí, profe, todo claro. O bien, entonces, me voy, los dejo, nos vemos el miércoles, jueves, ok. Cualquier cosa estoy a la orden. ¿De acuerdo? Gracias, profe, hasta luego. Bueno, que esté muy bien. Chévere, profe. Ok. Hasta luego. Muy buenas tardes.